Muy buenas, queridos amigos. Vamos a escuchar la palabra para el día de hoy, sábado 16 de enero, de la primera semana del tiempo ordinario. Vamos a seguir leyendo la carta a los hebreos que estamos escuchando estos días, capítulo 4, versos 12 al 16, y dice: Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Puesto que Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo, mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio, también de Marcos, como estos días, capítulo 2, versos 13 al 17, dice: En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y él les hablaba. Al pasar vio a Leví, a Mateo, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos, y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos los que lo seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos: ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo: No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Yo no he venido para llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Me acuerdo mucho de una anécdota que me sucedió cuando era seminarista. Era la época de los exámenes finales. Yo hice el seminario en España y el sistema educativo allí hace que prácticamente no haya parciales, exámenes, digamos, sí, de una parte de la materia, sino que muchas veces eran exámenes de todo lo que se había visto en un semestre. Te jugabas la nota de todo el semestre en un solo examen, oral o escrito. Y eso era algo que generaba bastante tensión. Y recuerdo una mañana, en el desayuno, sentados allí, el rector, era un profesor que también era rector del seminario, me preguntó allí a los que estábamos en la mesa que habíamos coincidido aquella mañana: ¿tú qué prefieres o qué pides a un profesor cuando califique tu examen? ¿Justicia o misericordia? ¿No? Y yo recuerdo mucho que, yo buscaba estudiar mucho y tal, y tenía esta mentalidad un poco inmadura, ¿no? Y yo decía, pues justicia, ¿no? Lo lógico es que te califiquen lo que has estudiado, ¿no? Y realmente él me decía, luego me acuerdo que me lo dijo como en voz baja: hombre, no seas tonto, es mucho mejor la misericordia, porque siempre te irá mejor, ¿no? Pide misericordia. Misericordia también cuando te califiquen el examen o la vida entera. Y esto me queda sonando y me ayuda a aterrizar la palabra de hoy, porque en la lectura de la carta a los hebreos hemos escuchado que dice: acerquémonos con plena confianza al trono de la gracia para recibir misericordia. Está hablando de la misericordia. Acerquémonos a este trono que es Cristo. Y luego en el Evangelio estamos hablando de la llamada de Leví, de Mateo, de su conversión, algo parecido a lo que sucedió hace días pasados cuando leíamos la de Simón y Andrés, Santiago y Juan. Salió por el lago y lo vio. Y dice: mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Ese sentarse de Jesús con los pecadores, con los publicanos, con los traidores, con los que recogían dinero para los romanos, ¿qué otra cosa es sino recibir misericordia? Jesús está dándole su misericordia a estos hombres,
y le está enseñando a sus discípulos a ofrecer la misericordia. Por tanto, la palabra nos habla de la misericordia. Ese trono de la gracia de la primera lectura es María, pero es Jesús también, ¿no? El que nos da la misericordia. Qué bueno que nosotros busquemos siempre la misericordia, ¿no? En la confesión, en la Eucaristía, y a los demás ofrezcamos misericordia. Lo que nos va a dar plenitud es la misericordia, no la justicia. Es verdad que la misericordia solo se valora si se valora la justicia. Yo solo sé lo que me dan de regalo si tengo conciencia de lo que debo. O sea, yo solo sé lo que me han dado de misericordia si sé lo que es justo. Se reclaman mutuamente la justicia y la misericordia. Pero este es un llamado muy profundo a buscar en nuestra vida la misericordia de Dios, a Cristo, a buscarla hoy y también a ofrecerla a quien se acerque hoy a nuestro camino, en nuestra vida, en nuestra jornada. Que Dios los bendiga a todos y tengan un estupendo día.